Por fin estamos de vuelta en RD Racing después del impasse veraniego, pero no se piensen ustedes que yo he parado, al contrario, he seguido a fondo en la escuela de pilotaje de nuestro amigo y piloto internacional Pablo Suárez, el primer español que ha conquistado un podio en el Campeonato Internacional de la FIA especializado en Rallycross. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, con muchas ganas de enseñarte aquí nuestro patio de casa y donde he aprendido prácticamente todo. Porque tú debutaste con tan solo 16 años, pero desde que eras un niño, con 8, ya en estos terrenos, empezaste a hacer manos. Sí, desde muy pequeñito, encima de mi padre llevando el volante, y ya desde que conseguía llegar a los pedales, pues ya me dieron rienda suelta. Quiero que me cuentes esa historia y que nos enseñes, por supuesto, también alguna técnica. Genial, pues vamos para adentro y cogemos los cascos que harán falta luego. Siempre con la máxima seguridad. Vamos a dar primero una vuelta de reconocimiento, ¿verdad, Pablo? Sí, por supuesto. ¿Me has cogido la talla M? Sí, ya te he cogido la talla que la conocía de la última vez. Porque la escuela tiene cascos de todo tipo y para todas las personas sí, por que supuesto. quieran venir a aprender, igual que nosotros, que vamos a vivir hoy una experiencia en este circuito que está en Ingenio. Sí, aquí estamos en Ingenio, al lado del aeropuerto, muy cerquita. Y bueno, tenemos un terreno de 50.000 metros cuadrados con distintas pistas, distintos circuitos, y con eso pues podemos hacer actividades muy variadas. Ya veo que llevas el cinturón puesto, yo me lo estoy poniendo también y nada, pues marchamos a fondo. Me pongo en tus manos, ¿eh? Vamos tranquilita ahora que te voy a enseñar el terreno. Vamos allá. Y bueno, este es el terreno donde empecé a dar mis pinitos, donde empecé a conducir desde muy pequeño y bueno, desde muy pequeño pues eso, pasaba las tardes, los fines de semana por aquí conduciendo, incluso ya más adelante cuando tenía que estudiar pues hacía unas horas de estudio y luego otras entrenaba para un poco desfogarme y bueno, fueron tiempos en eso en los que pasé muchas horas aquí y aprendiendo técnica. Mi padre me enseñaba muchas cosas y dando bastante ruedas. Pablo, ¿cuánta extensión hay en esta pista? Pues el área es de 50.000 metros cuadrados y dentro de ese área pues tenemos distintas pistas y tenemos la opción incluso de hacer un circuito único en el que no se pueda encontrar ningún coche, digamos, un circuito cerrado de unos 1,6 kilómetros en total. Aquí tenemos un rasante. Sí, esta es una de las partes técnicas de la pista, que tenemos que saber lo que hay justo detrás y preparar el coche con antelación porque es un rasante con ligera curva, no es totalmente recto. Tu trayectoria podríamos decir que empezó aquí, junto a tu padre. En el año 2008 hiciste tu primer slalom, el del Pajar. Sí, exacto, cuando ya cumplí los 16 años, yo en teoría iba a debutar como copiloto de mi padre, porque ya tenía la edad para ir de copiloto. En un rally de Terror. En un rally más, bueno, exacto. En el Rally Terror lo que pasaba es que mi cumpleaños era creo que el domingo después del rally y no pudo ser. Claro, que tú ibas a cumplir los 16. Exacto, y tuvimos que esperar al Rally de Maspalomas, pero mientras tanto ocurrió que se lanzó por primera vez el primer slalom del Pajar. Mi padre conocía muy bien la cantera aquella y le pareció como ideal para yo debutar. Y me dijo, bueno, pues ahora en vez de debutar de copiloto, vas a debutar de piloto. Y yo, pero ¿cómo? Si esto no estaba en los planes, ¿no? ¿Y qué sentiste en aquel momento? Hombre, una locura también decirle a mi madre, ya lo habíamos dicho a mi madre que iba a ser de copiloto, pues ahora le tenía que explicar que iba a ser de piloto, ¿no? Pero bueno, fue sobre todo correr mucho para preparar el coche y todo para llegar a tiempo a esta prueba, que fue, no me acuerdo si fue noviembre, el 2 de noviembre por ahí. Y me imagino que empezaste a dar rueda aquí en tus pistas para ponerte a punto. ¿Cómo te preparaste aquel slalom? Sinceramente no recuerdo muy bien si me dio tiempo a prepararme tanto, porque te digo, fue como las prisas por preparar el coche, que yo creo que prepararme no tanto, pero lo que pasa es que llevaba ya tiempo rodando aquí en la pista y ya tenía cierta preparación, ¿no? Y debutaste con el BMW, con el 325. Con el 325iX, sí, el 4x4. Con tu padre me imagino que aquí echaste muchas horas. ¿Qué consejos te daba? Bueno, me enseñó prácticamente todo lo básico y más, porque me hacía muchas perrerías y trampas para que yo me encontrara situaciones extrañas y supiera afrontarlas.
y la verdad que fue clave para yo poder debutar y digo, ya cuando yo debuté iba con una tranquilidad de que yo aquello que estaba haciendo lo estaba haciendo en mi día a día, ¿no? Que no era como nada raro, simplemente había un crono detrás mía, pero bueno, que no había esa presión en ese momento y la verdad que en mi primera carrera incluso estaba muy tranquilo. Aquí tenemos un salto. Sí, aquí tenemos uno de los rasantes, este me encanta porque además cuando vienes rápido pues saltas y aterrizas casi en la curva, así que hay que prepararlo bien para hacer la curva ya derrapando un poco la entrada. Y cómo de importantes son las raíces del motor, ¿verdad, Pablo? Porque tu padre empezó a correr a finales de la década de los 80. Bueno, el debutó con el Ford Capri, un coche que sacó prácticamente de la chatarra y lo preparó para correr, y en aquella época se hacían las carreras de lo que viene a ser autocross, que era velocidad en tierra, en el circuito de las Canarias, y ahí debutó. Luego empezó a hacer también los rallies secretos, los Camel Off-Road, con el Ford Capri. Luego aquel Ford Capri murió, tuvo que hacer otro, y ya después del Ford Capri sí que dio el paso al 205 GTI. Y me imagino que de aquella época él adquirió muchísima destreza porque tu padre además es ingeniero y toda aquella información que él fue recopilando de los rallies secretos y de la tierra te lo traspasó a ti como su hijo para que tuvieras una buena base en esta destreza y en este terreno, porque después ya pasaste al asfalto, pero primero lo tuyo fue la tierra. Sí, yo siempre hice muchísima tierra, también por eso, porque mi padre también era lo que más había hecho, lo que más le gustaba, y al final pues también teníamos el terreno para hacerlo, ¿no? Y la verdad que a mí siempre me encantó y es donde me siento súper cómodo. En la tierra siento que una conexión, por eso, por a lo mejor desde tan pequeño estar encima de ella, pues me siento súper cómodo. Y me enseñó pues muchísimos de los trucos que además tuvo que aprender, sobre todo en los rallies secretos, que no ibas con tus notas, sino que te daba el organizador como una especie de notas roadbook y tenías que improvisar muchísimo, y la improvisación para la tierra pues ayuda mucho a saber ir rápido y a saber sacar todo el provecho de ella. Y tú haces tierra, pruebas de tierra, slaloms, aproximadamente desde el año 2008 hasta el 2011, pero es que en esos años, en el intermedio, pasas de la tierra al hielo. Sí, mi padre siempre le fascinó el hielo, le encantó. Él ya había hecho en 2004 unos pinitos en el hielo, hizo una carrera de la G-Series en Andorra junto a Javier Cruz, inseparables a nivel de competición, desde debutaron el primer día y siempre han estado juntos en el mundo de las carreras, y fueron juntos a hacer una carrera a Andorra con un Peugeot 205, un 205 Rally y tal, y allí cumplió su sueño de ser, además ellos fueron los primeros canarios en hacer una carrera de velocidad sobre hielo. Y ya luego pues siempre tenía la matraquilla en la cabeza de llegar a ser aquel campeonato completo, ¿no? Y en 2010 pues lanzamos a la aventura de ir los dos para allá con nuestro propio coche, preparado aquí en Navidad y fin de año preparando el coche para llevarlo a Andorra, y hicimos el campeonato completo en 2010, y la verdad que eso fue una de las experiencias más nutritivas de mi vida. Pues yo quiero que me lleves al punto donde ustedes practicaban, porque creo que allí hubo muchos pilotos que se quedaron sorprendidos con la destreza de los dos canarios, y todos se lo prepararon aquí, ¿verdad? Aquí se preparaban las G-Series. Sí, aquí nos preparamos las G-Series aquel año. Que es el campeonato de velocidad de Andorra, en el que competiste en 2010. Sobre hielo, sí. Vamos a ver, porque esto suena surrealista. Claro, y la gente quizás se plantea, ¿cómo es posible que dos pilotos canarios se hayan preparado en la tierra una prueba de hielo, ¿no? En Gran Canaria. ¿Cuántas pruebas tenía el campeonato de velocidad en Andorra en hielo? Cinco carreras en total, entre enero y febrero, que es la época de frío, obviamente, igual que se hace ahora. Y las hicimos todas. ¿Y aquí qué es lo que practicaban? ¿Aquí qué técnica se realizaba que se aplicara después al hielo? Esto ahora no se ve como pista porque lo tenemos ya como pista todoterreno, y ahora, bueno, de la hierba que ha crecido, pero esto era una bajada muy rápida y abajo teníamos una curva, una horquilla muy larga, parecida un poco a la
Nosotros la llamábamos la curva de la afición, porque simulaba a la del circuito Islas Canarias, muy parecida, de que llegas rápido y tienes una izquierda muy larga. Y la aprovechamos para eso, para lanzar el coche desde arriba, mojábamos muy bien toda la pista, la hacíamos deslizante. Mojaban toda esta zona, ¿verdad? Sí, mojábamos todo y la curva completa para intentar hacer pues un poco el balanceo escandinavo también, para tratar de girar el coche mejor, derrotarlo y hacer toda la curva derrapando. Y así empezamos a hacer muchas pruebas, grabando de fuera, una vez mi padre, otra vez yo, y íbamos viendo pues cómo hacerlo mejor. ¿Iban bailando? Sí, todo el rato, como en el hielo. Mira, ¿esto nos lo podrías enseñar ahora? ¿O... Te podría enseñar algunas de las técnicas que usábamos sobre hielo, sí, por supuesto. Vamos a aprenderlo y seguimos con tu trayectoria. Venga. Bueno, pues una de las técnicas que más practicábamos para el hielo, es una de las técnicas más usadas, es lo que se conoce por Scandinavian Flick o giro escandinavo, que es el girar el coche hacia el lado contrario antes de aproximarte a la curva, para cargar de pesos un poco más el coche y ayudarte a rotar hacia esa curva cuando tienes menor grip. Y bueno, la podemos probar ahora. Lo vemos en acción. Giramos así para el otro lado, derramamos un poquito y lo cargamos. Y jugamos para atrás. Domingo Suárez fue quien te enseñó esta técnica, ¿verdad? Sí, bueno, además recuerdo el día que se la vi por primera vez. Estaba yo en un slalom de Santa Lucía. Sí. Y llegó él con el Lancia y era un cruce de izquierda que costaba un poco de girar. Y recuerdo estar yo en aquel cruce y verme el Lancia mirando para mí completamente como para el otro lado, y todo el mundo allí se movió como diciendo se equivocó de lado, no sé qué, a dónde va, y de repente gira para el otro lado, le salió una curva pero súper guapísima. Qué guapo. Y todo el mundo allí, pero wow, ha sido esto del mundial, ¿no? Y yo flipando, y yo, pero ¿qué ha pasado aquí? Y entonces a partir de ahí me explicó lo que era, ¿no? Y recuerdo, era pequeñito yo, y ver aquello me impresionó. Recuerdo el primer día que se la vi. ¿sabes? Nos tiene que enseñar a coger el salto de Ariñez, entonces. Sí. Aquí, por ejemplo, también es un poco de tiempo. Además. El cámara va bien, ¿no? Aquí tenemos una chica rápida, una 40. Yo creo que vamos a acabar haciendo un slalom. Bueno, seguro que te animas, si sigues aquí viniendo a curso, la gente se suele calentar. Mira, aquí por ejemplo teníamos la pista del salto, que venías rápido por aquí. Sí. Y tenía la capacidad de saltar aquí para probar el tema de suspensiones cuando corríamos en tierra y ponerlas un poco a punto. Y además tenía que afinar mucho porque según aterrizabas tenías que girar, ¿no? Y alguna que otra vez aparqué ahí cerca del muro. Esta es una de mis curvas favoritas, que se viene rápido subiendo y es larga y lo cargo. Y bueno, algo que insistimos mucho en la escuela es cómo trabajar con el freno para girar el coche. Si te fijas aquí, por ejemplo, solo con un poco de freno, el coche gira con muy poca dirección. Freno de mano para nada. Nada, el freno de mano apenas lo usamos porque en tierra, tío, tiene que ser un giro muy cerrado para que haga falta el freno de mano, ya que con el juego de los pesos y el freno puedes hacer girar el coche muy fácil. Wow, Sobre todo algo súper importante, y de ahí viene el nombre de la escuela, Salto. VDM, que vas donde miras, porque es súper fundamental la mirada, el mirar suficientemente lejos, el mirar dónde queremos ir, dónde queremos posicionar el coche, es fundamental a la hora de conducir, porque cualquier desviación de la mirada nos hace perder la trayectoria y además la capacidad de ir rápido, ¿no? Porque si no eres capaz de ver lejos y anticipar lo que viene, pues hay mucho que perder ahí, ¿no? Sí, Pablo, una de las cosas que me decía tu padre... Uy, aquí hay salto. Una de las cosas que me decía tu padre era siempre a la hora de hacer manos y hacer el giro, que girara la cabeza, que... Sí, sobre todo el no quedarte mirando siempre adelante, Claro, sino claro. tener la A capacidad donde de llevas mover. el coche, a donde llevas el Exacto. coche, y me insistía mucho en acelerar para no perder la tracción cuando estás haciendo el giro. Sí, sobre todo, bueno, la técnica, uno de los ejercicios que hacemos es el skid pad, que se usa mucho en las Sí. escuelas de conducción, que es una rotonda, parece un ejercicio muy fácil, pero lo que hacemos es enseñar cómo gestionar el giro del coche con los pedales, no solo con la dirección. Yo aquí, por ejemplo, si ahora dejo el volante quieto y sigo la trayectoria, pero yo quiero hacer una trayectoria más ancha, solo con el acelerador logro abrir la trayectoria, porque hago perder
hago levantar el eje delantero del coche y además genero fuerza centrífuga al acelerar y el coche tiende a ir para afuera. Pero si quiero volver a entrar, en vez de girar más el volante, solo con levantar el gas, el coche entra al interior y me quedo pegado al interior. Esto me imagino que te vino muy bien, este tipo de técnicas para tus primeras pruebas, sobre todo en tierra. Empezaste con los slalom y después con los rallies de tierra. El rally de Antigua, por ejemplo, que fue una de tus primeras incursiones en la isla de Fuerteventura. Sí, bueno, la isla de Fuerteventura siempre ha sido como donde más se puede uno desfogar en tierra, y la verdad que me encantaron los rallies siempre allá y me encantan. Y logré debutar en un rally de Antigua y la verdad que me acuerdo ese día perfectamente porque fue increíble. Además empezamos corriendo de noche el viernes, y además que recuerdo correr de noche en tierra, para mí fue de los recuerdos, tengo un recuerdo de ese tramo increíble, súper bonito.